Bendito Padre, gracias te doy en este día por tu amor, por tus misericordias, por tu grandeza, por tu perdón tan grande que hay para toda la humanidad, para que todo aquel que crea en mi Señor Jesús se salve y tengan la vida eterna. Toda fuerza del diablo contrario a ello está atado, reprendido, echado afuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se lleve a cabo en este día. Toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 55 al verso 57, dice así la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, la Biblia y sus tres personalidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los hermanos decir, estos israelitas tan incrédulos, que ni viendo todos los milagros que Dios les hizo en el desierto, ni así confiaron en Él? Y también oímos decir, yo no puedo comprender a todos los fariseos y religiosos que habían en los tiempos del Señor Jesús, que ni viendo los milagros que hacía el Señor, los pudo convencer. Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados y los muertos eran resucitados. Y los religiosos lo odiaban por los milagros que andaba haciendo con todos los oprimidos por el diablo. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, hay más fariseísmo porque les hablas con la Biblia en la mano, demostrándoles las Escrituras, lo que Dios nos dejó escrito, y hacen a un lado la Santa Biblia y siguen al hombre que se ha rebelado contra Dios. Los apóstoles Pedro y Juan dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, obedecer a los hombres antes que Dios. Si obedeces a los hombres, está en peligro tu salvación. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todos aquellos que no quieran escuchar esta palabra no son de Dios, porque los que son de Dios nos oyen. Así que, amados hermanos, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que no falla, que no tiene equivocaciones, y Dios la especializó para que se enseñase. Es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, con la finalidad de que los hijos de Dios sean perfectos y estén preparados para resistir toda oposición que el hombre haga contra la Biblia. La Biblia es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios ha permitido que el mismo autor de la Biblia viva dentro de nosotros. Amén. Y el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Amén. Todos los hijos de Dios que le obedecen tienen el Espíritu Santo. Y por su Espíritu, Él nos ha hecho mejores
que los aviones de guerra, para que sus hijos caminen en la tierra de poder en poder, de éxito en éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sin la ayuda de esta personalidad del Espíritu Santo, no podemos entender lo que dice la Biblia. Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender las Sagradas Escrituras. No se podrían, sin el Espíritu Santo, no se podrían manifestar los 9 dones del Espíritu Santo, ni sus frutos, y todas las fuerzas del mal tendrían dominio sobre nosotros. Pero las fuerzas del mal no tienen dominio sobre nosotros, porque dentro de nosotros vive el mayor de mayores, que es el Espíritu Santo. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia no tendría ningún sentido, no tendría poder. Sin la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia no tendría ninguna autoridad. Estaría llena de fallas, estaría llena de confusiones, estaría llena de errores, amados hermanos. Y el diablo y sus demonios se reirían en nuestra cara. Pero como sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria al Señor. Y a la vez se reirían en nuestra cara y se burlarían de nuestro Señor Jesucristo. Y los demonios le dirían al Señor: todo lo que hiciste en la tierra fue puro teatro. Tú que no crees en la palabra y estás de acuerdo con el hombre que se opone a Dios, tú también estás participando con ese instructor que quiere hacer la Biblia a su manera. Y a esto se le llama tener el espíritu del anticristo. Tú tienes que decidir a quién vas a seguir. Si seguir a la Biblia o seguir al hombre sin Dios. Si decides seguir la Biblia, entonces tú tienes al Hijo, tienes al Padre Eterno y tienes al Espíritu Santo. Pero si has decidido seguir al hombre que se opone a la Biblia, tú no tienes al Espíritu Santo. Y sin la ayuda del Espíritu Santo siempre estarás confundido, ignorante y separado de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora veamos por qué es tan importante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque Él es el que nos revela las cosas. De la otra manera, usted no va a poder entender la Biblia nunca. Y en Hechos capítulo 7, versos 55 al 57, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vean que en el libro de los Hechos vemos las 3 personalidades allí. Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Me gusta cómo dice en la Biblia NTV, en Hechos 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios Padre y vio a Jesús de pie. Regularmente dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra de su Padre, a la derecha de su Padre. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios Padre. Esteban nos comprueba la existencia de las 3 personalidades. Ahora nos podemos preguntar: ¿cómo
¿Cómo pudo ver Esteban a Jesús a la derecha de Dios Padre? Esteban lo pudo ver por medio de revelación del Espíritu Santo. Dios siempre ha tenido enemigos que no creen en su palabra y quieren llevar el conocimiento de la Biblia de acuerdo al razonamiento humano. Y de esta manera el Evangelio de Cristo nunca les funcionará. De la manera que ellos quieren llevar la Biblia, no les va a funcionar. Va a ser puro teatro. Puro teatro. Dios no va a estar allí. El diablo está siempre atento. Cuando tú le abres la puerta, Satanás tiene milagros falsos para engañar aún a los escogidos, amados hermanos. Entonces vemos, porque le han abierto las puertas al diablo. Por eso no les va a funcionar la Biblia de esa manera. Y el espíritu del anticristo ha tomado el control de sus vidas. La única manera que esta arma poderosa, que es la Santa Biblia, funcione, es por revelación del Espíritu Santo. Porque las cosas del Espíritu van y se disciernen con el Espíritu Santo. Y lo santo va con lo santo. Amados hermanos, no podemos introducir nada del mundo en las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero si no tienes el Espíritu Santo, va a pasar lo que dice 1 Corintios 2, verso 14. Pero el hombre natural, si tú no tienes y no crees en el Espíritu Santo, tú eres un hombre natural, un hombre como si no hubieras aceptado al Salvador del mundo, a mi Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que dice la palabra, pero el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No entiende las cosas de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia no es para el razonamiento humano. La Biblia se tiene que explicar de acuerdo al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estos hombres estaban enfurecidos, crujían los dientes contra Esteban y daban grandes voces y se tapaban los oídos para no escuchar que Jesús estaba a la derecha del Padre. Se tapaban los oídos y arremetieron contra él y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Esteban, antes de morir, dijo estas palabras que estaban llenas del Espíritu Santo. Él dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo, lo mismo que dijo mi Señor Jesús. Amén. Oh, alabado sea el Señor. El Señor Jesús necesitó mucho la ayuda del Espíritu Santo para ir a morir a la cruz. Si el Señor no hubiera aceptado la ayuda del Espíritu Santo, el Señor no iba a cumplir la misión que el Padre eterno le había encomendado. Y dice la Sagrada Escritura, de aquí en adelante vamos a contar los libros donde están las tres personalidades. Hebreos capítulo 9, verso 14, donde el Espíritu Santo ayudó al Señor Jesús a ir
a la cruz del Calvario a pagar el precio por nuestra salvación. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los tres estuvieron en el libro de Hebreos. Vemos, ahí está la sangre de Cristo. 1, el Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo. 2, y se entregó a sí mismo sin mancha a Dios Padre. Amén. Vemos las tres personalidades en el libro de Hebreos. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, necesitó mucho la ayuda del Espíritu Santo. Y Él tuvo que ser fortalecido por el Espíritu Santo para ir a morir en esa cruz. Recordemos que el Señor orando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que la humanidad del Señor no quería pasar por este sufrimiento tan grande, inhumano, en la cual dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero con la ayuda del Espíritu Santo fue fortalecido y dijo el Señor Jesús: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. ¡Oh, alabado sea Dios! Moriré en esa cruz. Y vemos que Jesús llevó todos nuestros pecados y los llevó al mismo infierno. Y el Espíritu Santo vivificó el espíritu muerto del Señor Jesús y le dio vida. Allí fue donde el Señor Jesús destronó a Satanás y a sus demonios, y Él resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Nadie puede hacer nada aquí en la tierra sin la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesús dependió siempre del Espíritu Santo para salir triunfador. ¿Cuánto más nosotros necesitamos su ayuda para decirle: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo fue fortalecido por el Espíritu Santo para decir estas palabras. Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y vamos a tomar en cuenta este libro, de que aquí están las tres personalidades, y vamos a llamarlo el libro número 1, donde están las tres personalidades. La Biblia, sin estas tres personalidades, la Biblia no puede funcionar. No puede funcionar la Santa Biblia sin estas tres personalidades. Y la mayoría solamente creen en uno de las tres personalidades, y por esta razón caminan en lo terrenal y no en lo celestial. Aleluya. Y esto es parecido a esta ilustración que les voy a dar acerca de un avión. El avión por lo menos debe tener 3 alas. Si le falta una ala, ¿puede volar? No puede volar. Y si le faltan 2 alas, ¿podrá volar? No podrá volar. Y si le faltan las 3 alas, ¿podrá volar? Por supuesto que no puede volar. Se quedará siempre en lo terrenal. Y así pasa con muchas organizaciones que tienen el avión incompleto y se quedarán en lo terrenal siempre. Pero si estamos a favor de la Biblia, vamos a demostrar que la Biblia es la verdad. Amén. Entonces
entonces al mostrar que la Biblia es la verdad, entonces haremos al hombre mentiroso y volaremos no en el avión, sino en el Espíritu Santo, en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Mayor velocidad que cualquier avión. Gloria al Señor. Solamente necesitamos creer y obedecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Ahora veamos por qué son tan importantes las tres personalidades. Vamos a hablar de nuestro Padre eterno, a quien amamos. A quien amamos, le damos honra, le damos gloria al Padre. Gloria al Señor. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, nos dice la palabra de Dios: toda buena dádiva. ¿De dónde viene toda buena dádiva? Aquí lo vamos a saber. ¿Y de dónde viene todo don perfecto? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es por eso que mi Señor Jesús nos dejó escrito que para la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque toda oración debe de ser dirigida al Padre. El Padre es el que da todas las cosas, porque Él está en el almacén para suplirte todas tus necesidades. Y tenemos un Señor Jesús que convence a su Padre y le dice: dáselo, Padre, dáselo, complácelo, súplele esta necesidad. Ahora vemos que el Padre es el que envía el don perfecto para que sea manifestado por el Espíritu Santo. Vean cómo trabaja las tres personalidades. Amén. Jesucristo dijo: mi Padre es mayor que yo. Amén. Vean lo que dijo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque hay un respeto de parte de mi Señor Jesús, que es mi Dios. Amén. Hay un respeto tan grande para con el Padre, para con su Padre. Y Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre en esta tierra. Y Jesucristo nos dice: todo lo que yo hago es que yo lo vi y lo aprendí de mi Padre que está en los cielos. Yo estoy en la tierra, mi Padre está en los cielos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vemos que todo don perfecto desciende de lo alto, amados hermanos, para que el Espíritu Santo lo manifieste. Sanarte de todas tus dolencias, enfermedades, darte profecía, decirte cosas ocultas. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces vemos de que Él nos sana de toda enfermedad conocida y desconocida. Amén. Y todo desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. El Padre no varía, porque Él es Dios. El hombre es variable, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Ahora tenemos un Señor Jesús, un Señor Jesús que lo llena todo. Amamos a Jesucristo y Jesucristo es Dios. Amén. Él es Dios y por medio de Él no se puede, amados hermanos, no se puede hacer nada si nosotros no creemos en Jesús, no podemos hacer nada. Porque Él es la puerta. En Él hay salvación. Es la única manera de que Cristo quite nuestras cadenas de nuestras manos y de nuestros pies para que seamos libres. Por medio de Cristo,
Cristo nos reconcilió con nuestro Padre. Amén. Con nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y Cristo al mismo tiempo que le aceptamos como nuestro Salvador, vino a morar en nosotros el Espíritu Santo, el autor de toda la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, no nomás por un tiempo, pero si yo acepto a Jesús, es que yo me voy a rendir a Jesús, voy a obedecer a mi Dios Jesucristo en todo lo que Él diga, lo tengo que hacer, porque Él es mi Salvador. Amén. Por medio de Él tengo un Padre y por medio de Jesucristo tengo al Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios Padre. Viviendo Jesús, viviendo siempre para interceder por cada uno de nosotros. Amén. Él vive, está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Él sigue trabajando todavía en nosotros. Amén. Ellos, wow, trabajan de una manera maravillosa, amados hermanos, porque no son humanos. Aquí no hay, yo sé más que tú. Y yo quiero que los demás se den cuenta que yo sé más que todos de los que están sentados. No, Señor. Eso no es de Dios. Ese es un demonio. Aleluya. Un demonio que quiere perturbar las grandezas del Dios vivo. Aleluya, ellos todavía siguen trabajando por nosotros para que salgamos vencedores. Veamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Romanos 8:26 al 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí no hay que no se puede. Aquí no hay que son muy débiles. No, Él te ayuda a la debilidad. Si tú te pones a disposición de Él, tú vas a ser fortalecido por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, veamos de qué dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir, amados hermanos. No sabemos pedir. Hay personas que no están necesitadas. ¿Y saben qué? Les gusta pedir. Les gusta pedir. Pero no tienen necesidad. Así que la Biblia dice pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Si no es por la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer una oración correcta. Aleluya. Él nos ayuda. Amén. Nos ayuda. Pero el Espíritu mismo intercede. Él está intercediendo por nosotros. Con gemidos indecibles, no así como muchos en las iglesias oran y se ponen su cabeza en su banca, ahí se quedan dormidos, los tienen que despertar porque ya es hora de salir. ¡Qué tremendo, amados hermanos! No, gemidos indecibles, con fervosidad, con todo el amor del Espíritu Santo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, va a ser que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios Padre, intercede por los santos.
¿Quiénes son los santos? Esas estatuas que están, esos cuadros, no, esos no son santos. Los santos está hablando de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Aleluya. No somos perfectos, pero vamos rumbo a una perfección. Pero vamos a ser perfectos cuando entremos al gozo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ahora vamos a empezar a ver, mediante las Sagradas Escrituras, que todo el Nuevo Testamento está lleno de estas tres personalidades. Y vamos a ver que el Espíritu Santo fue el que inspiró a ellos para escribir la Santa Biblia. Amén. Amados hermanos. Y vamos a continuar, amados hermanos, con los hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Empezaremos, amados hermanos, con el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro escribió dos epístolas. Y San Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 2, elegido según la presciencia. Esa palabra presciencia significa el conocimiento futuro. Entonces, elegido según el conocimiento futuro de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Vemos al apóstol San Pedro, creía en las tres personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Él fue escogido por Dios Padre para que el Espíritu Santo lo inspirara para escribir la Santa Biblia. Gloria al Señor. Ahora continuaremos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió inspiración del Espíritu Santo para escribir 13 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros escribió San Pablo? 13. 13 libros escribió el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el apóstol nos dice aquí en 1 de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Me gusta cómo San Pablo en cada versículo está hablando del trabajo del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Empezamos con el versículo 4. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, nadie puede manejar esos dones, solamente el Espíritu Santo lo puede dar a quien Él quiera. ¿Y cuántos hombres vemos que dan los dones? Dan los dones, y eso no solamente el Espíritu Santo los da conforme a la necesidad que haya en ese día. Verso 5, aquí mencionamos al Espíritu Santo. Nadie puede operar los dones del Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo los puede manifestar. Amén. Gloria al Señor. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Amén. Él es el mismo. No hay otro. ¿De cuál ministerio está hablando? Está hablando de los ministerios al público. Como dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores
evangelistas y maestros para perfeccionar a los santos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el versículo 6. Ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos al Señor Jesús, vamos con el Padre. El verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Padre es el que ordena lo que se ha de hacer. El Padre es el que da, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Ahora vamos a ver en el libro de Efesios, estamos hablando del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, verso 18. Dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Están las tres personalidades en el libro de Efesios. Amén. Ahora, si usted todavía no entiende, vamos a hablar más claramente. Más claramente. En 2 de Corintios, el apóstol San Pablo nos dejó escrito en el capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios Padre, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3. Sean con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Aquí el apóstol San Pablo, que escribió casi la mitad de la Biblia, 13 libros. Él creía en las tres personalidades. En las tres personalidades de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vamos a ver el evangelista San Lucas. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Escribió 2 libros, San Lucas y el libro de los Hechos. Ya vimos que en Hechos 7, capítulo 7, verso 55, él habla de las tres personalidades. Pero vamos a ver Lucas capítulo 10, verso 21. Dice el evangelista Lucas, en aquella misma hora, Jesús, 1, se regocijó en el Espíritu Santo, 2, y dijo, yo te alabo, oh Padre, 3, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si no nos hacemos como niños, que necesitan ser enseñados, ¿sabes qué? Peligra tu salvación. No te creas que lo sabes todo. La Biblia habla muy claramente y dice que aquel que se crea sabio, mejor hágase que no entiende. Gloria a Dios. Para poder ser enseñado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que aquí en el libro de los Hechos nos deja otra escritura el evangelista y doctor San Lucas. Nos dice en Hechos 10, verso 38, cómo Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, las tres personalidades, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hasta ahorita, todos los que hemos visto que han escrito libros de la Biblia, todos son
trinitarios. Amén. Todos creen en un Padre, en un Hijo y un Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, otro que fue inspirado para escribir la Biblia fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, el discípulo amado. Él escribió 5 libros. Escribió el libro de San Juan, 3 epístolas de San Juan y el Apocalipsis. 5 libros. Y me gusta lo que dejó escrito en 1 de Juan 5:7, para aquellos que saben solamente leer la Biblia de una manera natural. Y dice así, claro, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Cristo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Son uno. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en todo. Nadie se dice que sabe más que el otro. Porque son divinos. El hombre es el que quiere hacer para que llamar la atención de otras personas. Pero no saben que es el diablo, los demonios que lo están usando para entorpecer la obra de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces vemos en San Juan, capítulo 14, verso 26. El apóstol San Juan nos dejó escrito, San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. ¿Y en qué nombre? En el nombre de Jesús. Amén. Están las 3 personalidades. Y aquí el apóstol San Juan nos dice que el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Aleluya. Todas las cosas. Esto me da a entender que en la vida cristiana usted tiene que saber esperar en Dios. Amén. Todo tiene su tiempo. Todos quisiéramos que desde que empezamos, que Dios nos levante allá hasta arriba. No, Señor. Las cosas de Dios es continuamente de estar allí estudiando la Santa Biblia, y a su tiempo el Espíritu Santo nos va a ir confiando y nos va a enseñar todas las cosas. Amén. Y os recordará todo lo que yo he dicho. Vea esto. Jesús está hablando y dice, y el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Todo lo que yo escribí en el Nuevo Testamento acerca de mi Padre. Vean que el Espíritu Santo está en esta tierra para dar testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a dar testimonio de su Padre. Amén. Alabado sea Dios. Ellos trabajan muy unidos. Amén. Muy unidos. Aquí no hay que Macario tiene mayor autoridad. El que la tiene en este lugar de la nueva unción es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amamos al Padre, amamos a nuestro Señor Jesucristo y amamos al Espíritu Santo, que es el que está en este tiempo en la tierra, Amén. para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Aleluya. Es por eso, amados hermanos, tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Sabemos que el apóstol San Mateo, también fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Él solamente escribió un libro y ese libro lleva su nombre, el libro de Mateo. Gloria al Señor. Y Mateo nos dice
Mateo capítulo 12, verso 28. San Mateo está escribiendo lo que habló mi Señor Jesús. Y dice, Mateo, dice, hablando el Señor Jesús, dice, pero si yo Jesús, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Padre. Aquí están las tres personalidades. Mateo también creía en las tres personalidades. Amén. También vemos, nos relata cuando Jesús fue bautizado y nos dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y que se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y eso lo puede encontrar usted en San Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. También San Mateo nos relata cómo quiere el Señor Jesús que toda la humanidad sea bautizada. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Los apóstoles, escuchen bien, los apóstoles originales fueron trinitarios. Amén. Fueron trinitarios, creyeron en un Padre. No ignoraron al Señor Jesucristo. Jesucristo dice que Él tiene un Padre, y es que lo tiene, hermano. Y si yo digo que el Señor Jesús es mi Dios, yo tengo que obedecer a mi Dios y no a los hombres. Amén. Gloria al Señor. Entonces, los apóstoles originales fueron trinitarios. Ahora, ¿cuántos libros llevamos? Uno del libro de Hebreos, 2 libros del apóstol San Pedro, más 2 del evangelista Lucas, y 5 libros del apóstol San Juan, más un libro del apóstol San Mateo. Nos suman un total de 24 libros del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ahora, cada una de las personas escogidas por Dios para escribir la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cada uno relata en diferentes palabras, como por ejemplo San Marcos nos explica su revelación acerca del bautismo y nos dice en San Marcos capítulo 1, verso 9 al 11, y nos dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que San Marcos colaboró en los viajes misioneros con 3 grandes apóstoles trinitarios, con Pablo, con Bernabé Gloria a Dios. y con el apóstol San Pedro. Gloria a Dios. Entonces vemos que San Marcos escribió solamente un libro. Ahora vamos a seguir viendo, amados hermanos. También tenemos a Santiago, que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el libro de Santiago. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús,
pastor de la iglesia de Jerusalén. Él fue escogido por Dios Padre para que fuera inspirado por el Espíritu Santo para que escribiera el libro que lleva su nombre, Santiago. Su mensaje fue cómo ser un cristiano verdadero, de saber cómo conducirse con los demás y saber soportar las pruebas y las luchas y no hacer acepción de personas. Y saber refrenar la lengua. Fíjense qué cosa tan importante, mucha disciplina, porque en las iglesias hay gente chismosa que hasta el mismo diablo les tiene miedo. Sí, el diablo tiene miedo que le levanten un falso. Ay, hermana, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y empiezan a soltar la lengua, hermano. Entonces, Santiago escribió eso. Santiago fue un pastor trinitario, con mucho amor. ¿Por qué digo con mucho amor? Porque todo aquella predicador que predica disciplina es por amor. Sabemos que no caemos bien a la gente, pero si no lo decimos nosotros, que estamos cerca del Dios Todopoderoso, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Vamos a seguirle la corriente a cualquiera? No, Señor. Yo tengo un Señor y un Salvador que dio la vida por mí. Yo sé de dónde me sacó Dios a mí. Por eso amo a mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús es mi Dios. Y como es mi Dios, yo lo obedezco, le respeto y hago todo lo que Él dice en la palabra. Gloria a Dios. Y todos deberíamos de ser así. Amén, amén. No decir que amo al Señor y hago lo que se me da la gana. No, Señor. Eso es falta de respeto al Dios que profesas conocer. Amén. Por lo tanto, si amamos a Jesús, tenemos que obedecer a Jesús. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y en Santiago 1:1, Él fue inspirado por el Espíritu Santo. Dijo Santiago, siervo de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Reconoce al Padre y reconoce a Jesús y fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero Dios lo usó para llevar al cristiano en muy buena conducta. ¿Cómo saber vivir en esta vida terrenal? Que aunque vengan pruebas y vengan luchas y que no importa que esa prueba sea tan grande, así entre más grande sea, más fuerte caerá, hermano. Porque Dios está con nosotros, amados hermanos. Si hacemos lo que el Señor Jesucristo nos dice que hagamos. Amén, amén. Llevábamos 24 libros, más uno de Marcos, 25, más uno de Santiago, son 26 libros del Nuevo Testamento, más una de Judas, pero no el Iscariote. Ahí en la Biblia dice, al empezar el libro, San Judas apóstol. Él fue apóstol. Escribió solamente un capítulo, amados hermanos. Judas capítulo 20, versículo del 20 al 21, nos dice así, tan claramente, el medio hermano del Señor Jesús nos dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 1, conservaos en el amor de Dios Padre, 2, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, 3. Aleluya. Vemos, amados hermanos,
que todos los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento están las tres personalidades de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Amén. Ahora, ya hemos visto que en el Antiguo Testamento existen las tres personalidades. Desde Génesis 1:1, si usted examina la palabra Dios en el original hebreo, ese Dios es una pluralidad. Una pluralidad. Entonces, usted puede ver en Génesis 1:26 que Dios nos dejó escrito que hagamos al hombre. Usted puede ver en Génesis 3:23, dice, para que sean como nosotros. Ahí mientan a los tres. La palabra nosotros es plural. Y en Génesis capítulo 11, verso 7, nos dice, descendamos y confundamos a aquellas personas que están haciendo una torre. Y vemos Isaías en el capítulo 6, verso 8, que dice, ¿a quién irá por nosotros? Y el Señor Jesús dice, heme aquí, envíame a mí, yo voy a pagar el precio por toda la humanidad. Usted puede ver Isaías 42:1, pero vamos a leer nosotros Isaías 48:16. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio, desde el Génesis, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién es el que dijo, he aquí, envíame a mí? El Señor Jesucristo. Las tres personalidades. Gloria al Señor. Entonces vemos que desde Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis, toda la Biblia está llena de las tres personalidades de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. La Biblia, sin estas tres personalidades, no tuviera valor alguno, no tuviera sentido, no tuviera poder, no tendríamos autoridad sobre todas las cosas, Satanás y sus demonios. Pero como toda la Biblia fue inspirada por el mismo autor, toda la Biblia está llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué más claridad quieres? Pero tú eres el que decides. Si tú decides a lo que dice la Biblia, o tú decides a lo que dice el hombre, la mesa está servida. Y es Cristo el que sirvió. Ay tú, si quieres comer lo que Cristo ha servido en este día. Que el Señor te siga bendiciendo. Mi respeto para cada uno de ustedes. Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Señor.